Se abre la sesión pública de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la solemne clausura del curso y recepción como académico de número de esta Real Corporación del académico electo ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo Vallejo. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general perpetuo don Juan Rafael Cabrera Afonso para la lectura del acta de elección. Extracto del punto primero del orden del día del acta de la sesión general extraordinaria del día 10 de diciembre del 2020. En el punto primero del orden del día, elección de académicos de número, artículo 15 y 16 de los estatutos vigentes, se refiere que para la plaza de académico numerario con ejercicio en cirugía general y del aparato digestivo, convocada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del 26 de septiembre del 2020, se ha presentado la candidatura del doctor don Francisco de Asís Mateo Vallejo, firmada por los ilustrísimos señores académicos de número doctores Vilches Troya, Cabrera Afonso y Márquez Espinós, de la que este secretario indica la recepción de solicitud atenida a los estatutos y en tiempo y forma, así como el currículum y sus justificantes adjuntos de los que da lectura. Se pasa seguidamente a la votación, resultando que el doctor Mateo Vallejo queda proclamado académico electo. De todo lo antecedente como secretario general doy fe en Cádiz a 1 de junio del 2023, firmado doctor Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Los ilustrísimos señores académicos numerarios, don José Carlos Armario Ita y don Juan Antonio Muñoz Muñoz, se servirán introducir al recipiendario. Muchas gracias. Tiene la palabra el académico electo, ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo Vallejo, para pronunciar su discurso de ingreso sobre los primeros maestros de la cirugía abdominal española. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Deseo que mis primeras palabras en esta solemne sesión sean de gratitud para los ilustrísimos señores académicos que me juzgaron, decidieron y otorgaron el alto honor de ser nombrado académico numerario con la finalidad de integrarme en esta muy ilustre institución. Constituye para mí un extraordinario y merecido privilegio del que espero con el tiempo hacerme merecedor y no defraudarles. Pero permítanme que este agradecimiento lo sea de manera muy especial para aquellos académicos que apoyaron mi candidatura y sobre todo para quienes propiciaron la misma. Me refiero a los ilustrísimos académicos profesores, doctor don José Vilches Troya, don Juan Rafael Cabrera Afonso y don Carlos Márquez Espinós. Para ellos, mi mayor gratitud. Es preceptivo comenzar este discurso recordando la figura de quien ocupó hasta su renuncia por motivos personales el sillón que me corresponde hoy ocupar, el ilustrísimo doctor don Ricardo Miranda. Nacido en La Coruña en septiembre de 1960, se trasladó a Cádiz como profesor de clases prácticas en la Cátedra de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina.
especialista en cirugía del aparato digestivo, fue académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz desde 1986 y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y Cirugía. Ocupó durante varios años la presidencia del Colegio Médico de Cádiz y, como él mismo reflejaba, se sentía gaditano de adopción. En enero de 2020 me encontraba de viaje sin pensar siquiera o imaginar lo que se nos avecinaba semanas más tarde. La pandemia que sufrimos y sus secuelas nos han hecho recapacitar sobre la fragilidad de la vida humana y lo fugaz de nuestro paso por ella. Personalmente me ha servido para cambiar mis prioridades, modificar hábitos de vida y hacerme pensar en lo vulnerable de nuestra condición. De ahí que este momento tenga para mí un valor más especial si cabe y suponga uno de los eventos que considero más importantes de mi vida profesional, tanto clínica como académica. Por tanto, este hecho adquiere la mayor relevancia para mí. Quiero dedicarle un emotivo recuerdo a todos los ilustres miembros de esta academia que han fallecido desde el inicio de la pandemia, y de manera especial al ilustrísimo doctor don Jorge Roquete Gaona, académico y otorrinolaringólogo de gran prestigio y merecedor de mi enorme respeto por su forma de ser, su amabilidad siempre conmigo y haber pasado de ser mi profesor a compañero de trabajo y amigo. Tuve la fortuna de tenerlo de profesor en mi periodo de trabajo y de compañero en el Hospital Clínico de Puerto Real. Con posterioridad tuve que atender a algunos de sus familiares y siempre fue una persona amable y cariñosa. Descansen todos en paz. Deseo dejar aquí testimonio de mi profunda gratitud y cariño a mis padres, en especial a mi madre, fallecida hace poco tiempo, y que se hubiera encontrado muy orgullosa de haber podido estar con nosotros este día. Igualmente, dejar expresa constancia de mi reconocimiento y amor a mi mujer Rosa, que me cuida y me soporta desde hace más de 20 años. Aprovecho para dedicar este trabajo a mis hijos, Estrella y Adrián, de los cuales no puedo sentir otra cosa que el orgullo del padre que ve como ambos han buscado su lugar en la vida y son profesionales que trabajan, uno en el ámbito de la medicina y el otro en el de la ingeniería. Por último, quiero dirigirme al ilustrísimo señor y secretario perpetuo de esta institución, don Rafael Cabrera Afonso, por el honor que me ha concedido al aceptar contestar a este discurso en ingreso. Todos estos años he podido comprobar su saber médico, su calidad humana y además disfrutar de su amistad. Permítanme hacer unas breves reflexiones sobre la consideración a aplicar el término maestro, título al que va dirigido este discurso. La RAE define el término maestro como dicho de una persona o de una obra de mérito relevante entre los de su clase, persona que enseña una ciencia, arte o oficio o tiene título para hacerlo. Considero que estas definiciones se quedan cortas a la hora de hablar de lo que significa un maestro en nuestra especialidad. A lo largo de nuestra vida quirúrgica aprendemos de muchas personas, tanto de lo bueno como de lo malo. Sin embargo, el término maestro solo lo recibirán unos pocos de ellos. Creo que el maestro no solo nos enseña parte de lo que sabe, sino que aporta conocimientos de la vida, nos apoyan en momentos personales más o menos complicados y nos dan una visión general de la vida y la especialidad que se reflejará a lo largo de nuestra carrera profesional. De ahí la elección de este tema para el discurso de ingreso en esta Real Academia. Existe además, y es una opinión muy particular, un afán de inmortalidad dentro de la figura del maestro, quedar en la memoria de aquellos a los que formaron y no desaparecer tras su muerte. Años más tarde de su fallecimiento, siempre pienso qué habría hecho mi maestro en esta situación o cómo habría solucionado este problema, lo que a la larga perpetúa su memoria. El inicio de la cirugía abdominal viene marcado por el desarrollo de 3 procedimientos que permitieron superar inicialmente el dolor y con posterioridad el sangrado y la infección. Estamos hablando de la anestesia, la hemostasia y la antisepsia. Hasta ese momento la cirugía requería sobre todo velocidad, para que el sufrimiento al que se sometían los pacientes fuera lo más corto posible. Y los cirujanos más renombrados eran los que más rápido podían ejecutar una intervención. Pero ello no iba asociado a buenos resultados en la mayoría de los casos.
quiero relatarle unos párrafos de un libro que les recomiendo, de matasanos a cirujanos. Y dice así: la rapidez de Liston era al mismo tiempo un don y una maldición. En una ocasión seccionó de manera accidental el testículo de un paciente junto con la pierna que estaba amputando. Su percance más famoso lo tuvo en una operación durante la cual actuó con tanta rapidez que cortó 3 dedos de su ayudante y al cambiar de cuchillo hizo un tajo en el abrigo de un espectador. Tanto el ayudante como el paciente murieron más tarde de gangrena y el desafortunado espectador falleció allí mismo de la impresión. Es la única cirugía de la historia de la que se dice que tuvo una tasa de mortalidad del 300%. En la década de 1840, varios autores, entre los que destacamos Crawford Long, administraron éter en cantidades suficientes para permitir que la cirugía se realizara sin dolor. Pero sus logros no tuvieron eco y pasaron desapercibidos. Horace Well y Thomas Green Morton, antiguos discípulos de Well, permitieron cambiar la obligada rapidez operatoria por la regla del tempo lento, lo que condicionó una gran mejora en la técnica quirúrgica. Pero la ausencia de dolor no permitía aún la entrada en las cavidades del organismo. La hemostasia, limitada hasta principios del siglo XIX al torniquete y la cauterización, evolucionó con la creación de un variado instrumental. El empleo del catgut propuesto por Lister y la técnica de transfusión de tejidos sangrantes realizada por Halsted lo permitieron. Sin embargo, fue necesario esperar hasta el desarrollo de la antisepsia en el año 1867 para poder realizarse las primeras intervenciones abdominales. Lister fue quien aplicaría los descubrimientos de Pasteur sobre la influencia de los gérmenes vivos en el proceso de putrefacción, en el tratamiento de las heridas y en la desinfección de las áreas quirúrgicas, de los instrumentales y manos de los cirujanos. La revolución científica europea de la segunda mitad del siglo XIX coincidió en España con la mayoría de edad de la heredera de Fernando VII, Isabel II, en 1844. Durante este periodo, la ciencia española mejora lentamente. Los cirujanos tienen a su alcance las obras quirúrgicas extranjeras a través de varias traducciones. Se produce un incesante desarrollo de las revistas médicas y se amplían conocimientos gracias a la vuelta del extranjero de cirujanos que se encontraban exiliados por motivos políticos. En 1868, tras el derrocamiento de Isabel II, se produce un periodo de confusión política. El general Prim propone candidato a Amadeo de Saboya, que abdica en 1873, proclamándose la Primera República. Su duración fue mínima, ya que un año más tarde, en 1874, sube al trono Alfonso XII. Su reinado duró hasta 1884, fecha de su muerte, pasando a ocupar la regencia su viuda. En 1902 se nombra rey Alfonso III. A pesar de este agitado trasfondo político de los últimos años del siglo XIX, la ciencia evoluciona rápidamente y dentro de ella la medicina. Como escribía Elvira Arquiola, durante la segunda mitad del siglo XIX, la labor de los cirujanos españoles consistió principalmente en incorporar las nuevas técnicas y mejoras que estaban surgiendo en la cirugía mundial del momento. Durante este periodo, en finales del siglo XIX, se produce el desarrollo de la doctrina positivista, fundada por Augusto Comte, cuya premisa principal afirmaba que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y el que se puede medir. ¿Cómo era la formación médica en España a finales del siglo XIX? ¿En qué ciudades españolas se realizaba la docencia de medicina? Grangel escribe: la renovación que la cirugía española experimenta con la obra de los profesionales que cumplen su cometido asistencial y docente en Madrid se lleva a cabo con desigual fortuna en los resultados en otras ciudades españolas. ¿Cuáles fueron las causas? Las titulaciones médicas hasta 1857 distinguían varias modalidades de cirujano. Los denominados médicos cirujanos, los cirujanos de primera clase, los de segunda, tercera y por último los de cuarta clase o ministrantes. Únicamente los primeros
estudiaban completamente una carrera de medicina siendo reconocidos como médicos y cirujanos a la vez, separación netamente establecida en la época. Estos eran los que desarrollaban su profesión en las grandes ciudades. El resto, con una preparación cada vez menor, se ocupaban de la atención de los enfermos en los pueblos y pequeñas ciudades. Los ministrantes recibían una formación de 4 semestres en Madrid, lo que le permitía realizar sangrías y pequeñas intervenciones de cirugía menor. Posteriormente fueron llamados practicantes y parece ser el germen de los enfermeros de la actualidad. Los estudios de medicina, cirugía y farmacia se realizaban en 2 facultades, Madrid y Barcelona, según el plan de estudio de 1843, cuyo principal artífice recae en la figura de Pedro Mata. En ese año, las facultades de medicina de Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza quedaron reducidas a colegio de prácticos en el arte de curar. Las duras críticas que generó el plan hicieron que en 1845 fuera sustituido por la normativa del ministro Pidal, quien amplió a las facultades de Cádiz, Santiago y Valencia la capacidad para formar médicos, retocándose en 1847 y 1849 hasta llegar en 1857 a la Ley Moyano, que fijó la estructura básica de la enseñanza universitaria española durante más de un siglo. En el año 1900 funcionaban 8 facultades de medicina. A las de Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago y Valencia se le habían añadido Granada, Valladolid y Zaragoza. Específicamente en Cádiz, en julio de 1844, se constituye la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz. Finalmente, el 8 de octubre de 1845 se reorganiza según Real Orden de 26 de septiembre, transformándose en la Facultad de Medicina de la Universidad Literaria de Sevilla en Cádiz, a la que estará vinculada, primero como única facultad de medicina de dicha universidad, hasta que se crea la de Sevilla en el sexenio revolucionario de la mano de discípulos de la gaditana, conviviendo luego dentro de la misma universidad con la de aquella ciudad hasta separarse en 1979 los centros gaditanos de la Universidad de Sevilla para constituir la Universidad de Cádiz. Entre finales del siglo XIX y primera mitad del XX, no existía en España un sistema hospitalario coherente y unificado, sino que se había ido gestando tanto desde la oferta pública como de la privada un conglomerado de hospitales desarticulados y desconectados en la mayoría de las provincias españolas. En cuanto a la atención médica en sí, había 2 maneras de ofrecerla: la atención domiciliaria y la hospitalizada. Los defensores de la asistencia domiciliaria consideraban no sin razón a los hospitales como lugares de hacinamiento y focos de infección. Aducían que los cuidados en el ámbito familiar permitían a los enfermos preservar su dignidad y evitar contagios. De ahí una de las dificultades del desarrollo de la cirugía en este periodo. El progreso quirúrgico estaba llegando en esta época a un nivel de complejidad donde era impensable realizar una intervención quirúrgica fuera de un hospital. Sin embargo, no es menos cierto que las primeras laparotomías se realizaban a domicilio, practicándose la intervención generalmente en la mesa de la cocina, por ser la parte más soleada y mejor iluminada de la casa. Entre los defensores de la asistencia hospitalaria se encontraban básicamente profesionales médicos y familias con escasos recursos, que no podían pagarse una visita a domicilio. De todas formas, dadas las limitaciones técnicas y científicas de la medicina de la época, los hospitales tampoco aseguraban un buen resultado, siendo su finalidad más el auxilio humano y espiritual que la asistencia puramente sanitaria. Me gustaría poner en boca del doctor Rivera y Sanz todas esas limitaciones que le he expuesto para el desarrollo de la cirugía y la medicina en general. Él lo exponía en 1907 en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina de Madrid con estas palabras: la indicación de las causas más importantes de nuestros males trae pareja la contestación necesaria. En tanto que no dispongamos de hospitales que reúnan todas las condiciones necesarias,
que cada clínica no pueda disponer de un material que no sea menor de 30 hombres y 16 mujeres como mínimo. Se refiere en el doctor Rivera a número de pacientes. Que no se puedan hacer todas cuantas autopsias juzgue el catedrático o profesor necesaria, y que no dispongamos de laboratorios clínicos donde comprobar e investigar. En tanto no se nos dé todos estos medios, es inútil pensar que sea posible elevar el nivel intelectual de nuestras clínicas para que puedan compararse con la del extranjero. Y no repito por falta de personalidad, que en esto cada vez es más profunda mi convicción, sino única y exclusivamente por falta de medios. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la cirugía abdominal vino de la mano fundamentalmente de los catedráticos de cirugía que trabajaban y daban clases en las facultades en las últimas décadas del siglo XIX, vamos a referirnos a ello y a su devenir como profesores y maestros a lo largo de sus vidas. Casi todos ellos pasaron por varias de estas facultades a lo largo de su carrera y es difícil encuadrarlo en una sola de ellas. El doctor Juan Creus y Manso nació en Guadalajara en 1828. Falleció en Granada en 1897 a los 69 años. Inició sus estudios de medicina en Madrid en 1844, licenciándose en 1851 y obteniendo el título de doctor un año más tarde. En 1854 se hace cargo de la Cátedra de Anatomía y Patología Quirúrgica, Operaciones, Apósitos y Vendajes de la Facultad de Medicina de Granada, siendo nombrado en 1877 catedrático de Patología Quirúrgica de la Universidad de Madrid, llegando a desempeñar el cargo de rector en 1884. Autor de muchas publicaciones, destaca su trabajo como colaborador en la Enciclopedia Internacional de Cirugía del Dr. Achul, donde, entre otros capítulos, escribe uno dedicado a las heridas por asta de toro. Trata aquí de las heridas abdominales, aconsejando solo su desagüe. Como introductor de las teorías listerianas, su aportación resulta muy interesante. En el curso 1873-74 comienza a utilizar las cuerdas de tripa preparada como material de ligadura, considerando que el método de Lister era el paso más grande que se había dado en la cirugía. Uno de sus mayores méritos es el de haber sido maestro de muchos de los más importantes cirujanos de finales del XIX, tales como Luis Guedea y Calvo, Antonio Morales Pérez, José Ortiz de la Torre y destacando entre todos don José Rivera y Sanz. Rivera y Sanz nació en Tivisa, un pueblo de Tarragona, en 1853, estudiando la carrera de medicina en Granada. Tuvo un fugaz paso por Cádiz al obtener en junio de 1873 el puesto de alumno interno pensionado del Hospital Clínico, pero optó por marcharse a Granada pocos meses más tarde al obtener allí un puesto similar, convirtiéndose a partir de ese momento en discípulo del doctor Creus. 5 años más tarde, en 1878, iniciaría su andadura médica en Madrid en el Hospital del Niño Jesús, donde entró como médico de urgencia por oposición, ascendiendo progresivamente hasta el cargo de decano, puesto que ocuparía desde 1889. Un año antes había obtenido por oposición la cátedra de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Madrid. En 1894 ingresó como académico de número en la Real Academia Nacional de Medicina con el discurso Reflexiones acerca de la laparotomía, fundada en algunos hechos clínicos. Sus publicaciones fueron múltiples, siendo cronista fijo de la Revista de Medicina y Cirugía Práctica, publicando en ella gran número de artículos. Entre sus obras didácticas destacan la Clínica Quirúrgica General y los elementos de patología quirúrgica general, sus anotaciones a la obra La ciencia y el arte de la cirugía de Eriksen, los estudios clínicos de cirugía infantil y mención especial requiere su último libro, inacabado por él y que apareció publicado póstumamente gracias a los esfuerzos de su mujer y de algunos de sus más directos colaboradores, Estudio monográfico de cirugía española. En él recopiló una serie de técnicas quirúrgicas descritas en años anteriores por cirujanos de nuestro país. Fue un verdadero historiador de la cirugía española.
Se quejaba amargamente de lo poco que se preocupaban los cirujanos españoles de publicar sus resultados y sus experiencias, con lo que decía, parecía que en España no se hacía una cirugía tan buena como en el resto de Europa. Siempre fue defensor de sus maestros y estaba convencido de que en ciertos puntos nada teníamos que envidiar a los cirujanos y a la cirugía de más renombre en Europa. La primera esplenectomía que se efectuó en nuestro país la llevó a cabo el doctor Rivera en el Hospital del Niño Jesús en 1886. Un elenco de los mejores cirujanos de la época, con el doctor Creus, doctor San Martín, doctor Oloriz y Rivera a la cabeza, practicaría la intervención a un niño de 10 años. Por ello, y por todo su trabajo en el Hospital del Niño Jesús, se le considera el iniciador y maestro de la especialidad de cirugía pediátrica en España. Rivera fallecería en 1912 en Madrid a consecuencia de una hemorragia cerebral. Corría el año 1827 cuando veía la luz por primera vez en la calle larga del puerto de Santa María el doctor Federico Rubio y Gali, uno de los principales pilares de la cirugía española de la última mitad del siglo XIX. Hay una placa en la casa donde nació, que es difícil de ver, pero que está ahí desde el año 1902. Su vida se vería influida inicialmente por los problemas económicos, al provenir de una familia con pocos recursos, y posteriormente por los avatares políticos de la época, al encuadrarse y militar en las filas republicanas. Fue capaz de desarrollar, sin embargo, una fecunda producción literaria, tanto médica como filosófica, y una intensa actividad política. Estudia la carrera en nuestra ciudad, costeándosela parcialmente al conseguir una plaza de ayudante disector y dando clases de esgrima. Una vez concluida, marcha a Sevilla en 1850, compaginando sus labores médicas con la política, defendiendo sus ideas republicanas en diversos cargos municipales y provinciales, llegando a ser elegido como diputado a Cortes por Sevilla. Las medidas represivas de los gobiernos derechistas le obligaron a ausentarse de España en 1860 y 1864. En 1860 sale de nuestro país con el cargo de embajador de España en Londres, pero no llega a ejercer al no haber sido reconocida la República por Inglaterra. Aprovecha este periodo para trabajar como cirujano junto a Ferguson. En 1864 residió en París, donde completó su preparación quirúrgica en los servicios hospitalarios de figuras como Belpot, Broca y Nélaton. En 1874, de vuelta a España, fija su residencia en Madrid y desde ese momento hasta su fallecimiento en 1903 se produce su gran aportación a la historia de nuestra cirugía, la fundación del Instituto de Terapéutica Operatoria. Rubio había concebido la idea de la creación de una escuela de alta cirugía que pudo llevar a efecto en 1860 cuando le fue concedida por Real Decreto 4 salas del Hospital de la Princesa. En 1895, gracias a una acuestación popular y a la propia colaboración económica de Rubio, se iniciaron las obras de un nuevo edificio para albergar el instituto en terrenos de la Moncloa cedido por el Estado. Por fin, un año más tarde, pudo haber cumplido su sueño con la inauguración del Instituto de Terapéutica Operatoria en el Hospital de la Moncloa. Durante los siguientes 37 años, hasta 1939, el instituto estuvo en pleno funcionamiento hasta que desaparece por los efectos de la Guerra Civil. En 1895, preocupado por la formación de los profesionales sanitarios, creó la Escuela de Enfermería de Santa Isabel de Hungría. ¿Cuál es la importancia del Instituto de Terapéutica Operatoria? Pues el haber sido el primer centro español donde se contemplaron las especialidades, formándose un equipo médico de grandes cirujanos que continuarían la obra de su fundador. Como ejemplo, citar al doctor Luis Yagüe, iniciador de la especialidad de digestivo, que pasaba consulta en el instituto. El doctor Eugenio Gutiérrez, conde de San Diego, cirujano y ginecólogo, el doctor Ariza, Moreno Zancudo y muchos otros. Sus obras médicas son múltiples,
Ya de estudiante publicó un manual de clínica quirúrgica. Según cuenta Francisco Herrera, 2 razones justificaron al joven Rubio a abordar esta empresa. Primero, sacar algún dinero para costearse los estudios y animar a la juventud española para que nos eximan de la vergonzosa tutela que en las ciencias nos han impuesto los extranjeros. A partir de la inauguración del Instituto de Terapéutica Operatoria, Rubio edita anualmente unas reseñas de la actividad del mismo con el nombre de Reseñas del Instituto de Terapéutica Operatoria, que se publican desde 1881 a 1885. Asimismo, fue fundador y director de la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas hasta su fallecimiento. En el extranjero premiaron sus grandes dotes con el título de miembro honorario del Colegio de Cirujanos Ingleses. A lo largo de su vida formó a un buen número de cirujanos, de entre ellos citaremos solo a 3, Eulogio Cervera, Eugenio Gutiérrez y Antonio Martínez Ángel, este último sucesor de Federico Rubio en la dirección del Instituto de Terapéutica Operatoria. Sobre el lugar que ocupó el instituto se levanta desde 1955 la Clínica de la Concepción de Madrid. Hijo de Manuela Satrústegui y del médico rural Mariano San Martín y Olechea, Alejandro San Martín nació el 17 de octubre de 1847 en Larraínzar, Navarra. Se licenció en Medicina en Madrid en 1868. Obtuvo por oposición la cátedra de Terapéutica de la Facultad de Medicina de Cádiz en 1874 y en 1882 consiguió la de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Madrid, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1908. Como dice José Goyanes, su discípulo, San Martín dedicaba parte de los veranos a visitar centros extranjeros y asistir a congresos médicos. Estuvo en relación directa con los cirujanos europeos más avanzados del momento, Lister, Berman, Eiselberg, Mikulicz, aprovechando sus viajes para aprender directamente de ellos. Su aportación fundamental en cirugía digestiva fue la descripción de una técnica de colostomía continente que llevó el nombre de colostomía valvular posilíaca o colostomía subespinosa. Pero donde más destaca su figura es como pionero de la cirugía vascular en España, labor que posteriormente siguió su alumno más aventajado, el doctor José Goyanes Capdevila. Don Salvador Cardenal, valenciano de nacimiento, 1852, residió en Barcelona desde los 2 años de edad. Estudió en la Facultad de Medicina de Barcelona, donde consiguió la licenciatura en 1875. Marchó luego al extranjero y trabajó en el Hotel Dieu de París. Algún tiempo más tarde es nombrado profesor ayudante del doctor Pean. Tras su vuelta a Barcelona es nombrado jefe de los servicios quirúrgicos del Hospital del Sagrado Corazón. Mantuvo también una clínica privada conocida como Casa de Curación Quirúrgica del doctor Cardenal. En los años 80 del siglo XIX viajó varias veces a Inglaterra, donde pudo conocer de primera mano el tema de la infección en cirugía y de cómo prevenirla. Cardenal es un pilar importantísimo de la cirugía española al ser el introductor y difusor, sin ninguna duda, del método antiséptico en nuestro país. Su primer libro sobre el tema, titulado Guía práctica para la cura de las heridas y la aplicación del método antiséptico en cirugía, fue publicado en Barcelona en 1879. Le seguirán otras 2 ediciones ampliadas, fechadas en 1887 y 1894, que verían la luz con el título Manual Práctico de Cirugía Antiséptica. Ampliamente difundido y reconocido por todos los cirujanos como una magnífica obra, es sin disputa la mejor aportación española a la doctrina de Lister. Curiosamente, siendo el precursor del método listeriano, una infección estuvo a punto de costarle la vida y truncarle su carrera. Así lo cuenta Jaime Guerra y Estable. Por cierto que por aquella época pasábamos días amargos cuantos teníamos ya en gran estima al noble cirujano y fundábamos en él grandes esperanzas. Al hacer una preparación anatómica para la facultad,
recibió una puntura que pasó inadvertida en el primer momento, pero que determinó bien pronto un flemón séptico difuso de su mano y brazo derecho que pusieron en gran peligro su vida y la extremidad afecta. Mas por fortuna pudieron salvarse del desastre vida, brazo y mano, aunque con pérdida del tendón flexor del índice derecho, que no ha impedido nunca la habilidad del experto operador. En el periodo de mayor agudez del mal, un fatídico colega divulgó por la ciudad la noticia de que a Cardenal le habían amputado la mano derecha. La clínica del doctor Cardenal contaba con una sala de antisepsia para pequeñas intervenciones y consultas. En el primer piso, junto a las habitaciones, se situaba la sala de asepsia, donde tenía montada una mesa de intervenciones diseñada por el propio Cardenal, un autoclave de Chamberlain y una estufa de Pupinel. También se impregnaba la atmósfera de todo el centro con vapor de sustancias antisépticas. Fue editor, junto con Santiago Ramón y Cajal, de la Revista de Medicina y Cirugía. Fue miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, presidente de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, miembro honorario del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra, así como catedrático honorario de la Facultad de Medicina de Barcelona. Fallecía en Barcelona en 1927 a los 75 años de edad. Discípulos de Cardenal fueron Álvaro Esquerdo y Esquerdo, que está considerado como el primer cirujano en realizar una gastrectomía en Cataluña y probablemente el segundo en España. Sebastián Recasens fue el primero de los cirujanos españoles en practicar la gastroenterostomía y en 1902 efectuó la que probablemente sea la primera gastrectomía total en nuestro país. Y Francisco Rusca y Domenech, que presentó su tesis doctoral en 1902 versando sobre una complicación asociada a la técnica de gastroenterostomía. Presentó aquí por primera vez su técnica quirúrgica ideada para salvar dicha complicación, que fue elegida rápidamente por los cirujanos catalanes para la gran mayoría de las afecciones gástricas, difundiéndose más tarde al resto de España. Y en el resto de España, como se puede apreciar en lo referido hasta ahora, los cirujanos más destacados realizaban su labor profesional en Madrid o Barcelona, salvo, en todo caso, un breve paso por otras ciudades y facultades. Esta situación generaba también algunas confrontaciones y roces entre ellos. Desde un punto de vista anecdótico, merece reseñar cierto enfrentamiento producido entre los representantes más notables de las que pudiéramos llamar Escuela Madrileña y Escuela Catalana, los doctores Rivera y Cardenal. Con motivo de su ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, el doctor Miguel Fargas y Roca leyó el 5 de julio de 1894 una conferencia titulada Patogenia y tratamiento de las consecuencias inmediatas de la laparotomía. Contestaba ella el doctor Cardenal. El 7 de noviembre del mismo año aparecía en la sección Bibliografía de la Revista de Medicina y Cirugía Práctica unas duras críticas a la conferencia firmada por el doctor Rivera, por considerarla regionalista y poco acorde con el verdadero valor de los cirujanos españoles precedentes. Se quejaba de que solo aparecieran nombres de cirujanos con apellidos catalanes al hacer las estadísticas de las laparotomías practicadas en nuestro país y que de nombrar cirujanos con nombres extranjeros sin hacer referencia a los maestros españoles que le habían precedido. Pocos meses después, el 15 de enero de 1895, los doctores Cardenal y Fargas contestaban en una carta publicada en la misma revista con estas palabras: dichoso usted, señor Rivera, dichoso el doctor Gutiérrez y dichosos cuantos han podido tener maestros en el difícil terreno de la cirugía abdominal. Lamentaremos, como el que más, que nuestra patria, España, y por tanto desde Madrid hasta el último Villorrio, no esté en condiciones de dar mayor número de maestros en medicina. Seguiremos aprendiendo en donde podamos y buscaremos fuera de nuestro suelo patrio lo que él, por desgracia de todos nosotros, no puede darnos. Aplaudiremos con frenesí los esfuerzos que en Madrid hagan nuestros estimados y respetados colegas
para lograr individual, colectiva u oficialmente un centro de enseñanza digno de la nación española. Allí iremos, gozosos y palmeteando, a aprender los progresos del arte quirúrgico y las reformas que hemos de introducir en nuestras clínicas, ya que para fundarlas hemos tenido que recurrir a enseñanzas extrañas, como iríamos a Santiago, a Sevilla, a Valencia, a cualquier punto de nuestra desgraciada península, en donde hubiera un centro de enseñanza quirúrgica a la altura de las ciencias contemporáneas. Felices nosotros, y con gusto lo haremos, el día que podamos adornar nuestros discursos y escritos con apellidos de ortografía española y no con nombres que llevan letras que no se pronuncian y guiones para separar sus componentes. Estas reflexiones nos ponen un poco en situación de las limitaciones a la hora de realizar estas intervenciones y de dónde se realizaban en la época. Pero, ¿no había cirugía abdominal en otras facultades o ciudades en España? Aunque no se pueda comparar a la altura y evolución de la cirugía en Madrid y Barcelona, sí existieron otros cirujanos de prestigio en otras ciudades españolas. Don Ricardo Lozano Monzón nació en Daroca, Zaragoza, en 1872. Estudió medicina en Zaragoza, licenciándose en 1894. 4 años más tarde, en el 98, obtiene la cátedra de Patología Clínica Quirúrgica de Granada, volviendo a Zaragoza en 1900 para desempeñar el cargo de catedrático de Patología Quirúrgica. A lo largo de su vida, realizó múltiples viajes al extranjero para formarse con los mejores cirujanos. Fue el fundador de la revista La Clínica Moderna, que salió a la luz a principios del siglo XX. El reconocimiento oficial en el terreno internacional le llegó con la invitación a disertar en la Facultad de Medicina de París y a operar en sus hospitales en múltiples ocasiones, y con el nombramiento de profesor honorario de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, a la sazón meca de la cirugía mundial en 1921. Inició una saga familiar de cirujanos que se continuó con su hijo Ricardo Lozano Blesa y con su nieto Ricardo Lozano Mantecón. Víctor Escribano García, nacido en Pedrosa del Príncipe, en Burgos, en 1870, se licencia en Medicina por la Universidad Central en 1891, encontrándose entre sus profesores el cirujano Rivera Sana, al que considera uno de sus maestros. En 1897 consigue por oposición la cátedra de Anatomía Descriptiva y Embriología de Santiago de Compostela, que de inmediato permuta con la de Granada, obteniendo en 1902 la cátedra de Anatomía Topográfica y Operaciones de Granada, en la que continuará hasta su jubilación en 1940. Falleció en Granada en 1960. Don Ángel Baltar Cortés nació en Padrón, La Coruña. Cursó la carrera de Medicina en la Facultad de Santiago de Compostela entre los años 1888 y 1892. En 1893 obtuvo por oposición una plaza de alumno interno en el Hospital Provincial de Santiago de Compostela, llevando a cabo su labor profesional en este hospital y en el sanatorio quirúrgico que el 2 de febrero de 1908 inaugura junto a don Manuel Varela Radioén. Fue el primer sanatorio quirúrgico de Galicia, que pronto será modelo para otros, que irán surgiendo en la propia Compostela y demás ciudades gallegas. Este sanatorio, construido con vista a mejorar la atención médica que se daban en los hospitales, pronto tuvo laboratorio de anatomía patológica, radiodiagnóstico y análisis clínico. En 1909, tras 12 años de práctica quirúrgica, realizó una estancia de varios meses en la clínica del prestigioso cirujano berlinés Bier, con el objeto de adecuar sus conocimientos y prácticas a las tendencias más novedosas de la época. Baltar murió el 30 de marzo de 1934, pocos días después de cumplir 66 años, tras sufrir un ACV mientras operaba, teniendo que acabar la intervención su hijo Ramón. No podría terminar este discurso sin hacer referencia a quienes considero han sido mis maestros a lo largo de mi vida quirúrgica. De muchos he aprendido y sigo aprendiendo día a día.
pero la consideración de maestros queda limitada a unos pocos, y a estos son los que quiero hacer partícipe de mi admiración y especial aprecio. Citando al doctor León Cardenal, hijo de Salvador Cardenal, en relación con la actitud frente al maestro, nos permitimos pues aconsejar a cuantos quieran ejercer la cirugía que realicen un aprendizaje más o menos largo, cuanto más largo mejor, junto a maestros reconocidos y bien elegidos, para lo cual estos, por lo menos en nuestro país, suelen darle toda clase de facilidades. Se facilitarán así el ejercicio ulterior de su profesión, producirán menos víctimas y llegarán más pronto a obtener renombre y provecho. En mi caso, comencé la carrera de medicina en el año 76, ya con la idea de hacer la cirugía mi especialidad. En mis 2 primeros años fui jefe de mesa en la asignatura de anatomía para poder hacer disección y empezar a conocer los entresijos del interior del cuerpo humano. En el curso 79-80 aprobé el examen de alumno interno de cirugía de la cátedra del profesor Ernesto Garrido, y durante los años 80 hasta el 82 estuve realizando guardias con el que considero fue mi primer maestro, el doctor Cristóbal Borque Sierra. Él me inició en las primeras intervenciones y consultas, y las horas que pasamos juntos me sirvió de prólogo de lo que sería luego mi especialidad. En ese mismo periodo, Sor Amalia, enfermera de la planta de San Vicente del Hospital de Mora, intentaba conseguir que aprendiera a curar, y me llevaba con ella antes del pase de planta para enseñarme a realizar las curas de los pacientes ingresados. Ese mismo año de 1980 llegaba a Cádiz un nuevo catedrático de cirugía, el profesor doctor Mariano Fernández Sumertá. Con él empecé a trabajar desde su llegada al hospital en una serie de trabajos experimentales que estaba realizando, y años más tarde sería mi jefe y maestro más admirado y recordado. Pero no adelantemos acontecimientos. Tras terminar la facultad entré en el año 1983 de médico interno residente en el Hospital Puerta del Mar, en aquella época Samacola, donde acababa de aterrizar como jefe de servicio de cirugía el doctor José Manuel Vázquez Gallego. De él aprendí mucha anatomía, realizaba unas disecciones impresionantes, ya que hasta poco antes de su llegada a Cádiz había estado trabajando de profesor titular en una cátedra de anatomía. Era un trabajador incansable y estaba disponible a cualquier hora para entrar en un quirófano, a pesar de padecer una patología grave de columna de la que todos los cirujanos terminamos padeciendo en mayor o menor grado por las horas pasadas de pie, en él agravada por un sobrepeso. Nunca se dio de baja, llegando a trabajar con un corsé que le cogía casi todo el tórax. Una vez terminada la residencia y tras un año trabajando de adjunto en el mismo hospital, me surgió la posibilidad en 1990 de trabajar en el Hospital de Puerto Real, recién inaugurado, donde se había trasladado el Hospital Clínico del Mora y la gran parte de sus profesionales. Ahí fue donde coincidí de nuevo con el doctor Mariano Fernández Sumer, y donde sus enseñanzas y conocimientos fueron formando al cirujano que luego he sido. Considero que nunca he visto operar a nadie como él lo hacía. Cubría todas las áreas de la cirugía. Igual hacía un bypass aortoquifemoral, que una resección pulmonar, que una hepatectomía, y todo con una habilidad y una capacidad técnica incomparable. Tenía una personalidad difícil y muy exigente, pero de él aprendí mucho y maduré en muchas áreas de la cirugía que luego me han servido a lo largo de mi vida quirúrgica. Aún recuerdo, recién llegado al hospital de Puerto Real, un paciente urgente que tuve que operar y a él subido en una silla espiando a ver cómo me las apañaba a través de unas ventanas en lo alto del quirófano. Siempre crítico, pero constructivo, buscábamos las causas de las complicaciones para poder evitarlas en el futuro. Comentábamos las evoluciones de los pacientes paso a paso y trabajábamos juntos la mayoría de las veces. Como consecuencia de su larga enfermedad aprendí también gestión, ya que en los 2 últimos años antes de su fallecimiento llevaba el peso del servicio mientras él estaba en su domicilio. Todos los que me conocen y operan conmigo saben que a él me refiero como mi maestro y sigo recordando las frases que decía en quirófano, sus indicaciones técnicas, su arte al fin y al cabo. La frase "nadie es profeta en su tierra"
Viene a cuento para terminar mi lista de maestros. El doctor Jaime Medina Díez, jefe del servicio de cirugía del Hospital de Jerez, tuvo la capacidad de comenzar a edad madura a formarse en una nueva forma de ver la cirugía, la laparoscopia, que apareció al inicio de los años 90 del pasado siglo y que ha revolucionado la cirugía en los últimos 20 años. Siendo como era un cirujano muy hábil y bien formado en la cirugía convencional, comenzó a desarrollar la laparoscopia como no se desarrolló en casi ningún lugar de España. Y en los albores de este nuevo siglo, en el Hospital de Jerez, se habían realizado más de 600 cirugías de colon por laparoscopia y más de 8.000 colecistectomías laparoscópicas. Pero ocurre, como ya decía Rivera, que los cirujanos españoles tenemos la mala costumbre de no publicar nuestros resultados. De ahí que su trabajo de iniciador y potenciador de este nuevo abordaje quirúrgico ha quedado un poco en el olvido. Pero, para hacer justicia y considerando que él tuvo mucho que ver en mi desarrollo como cirujano laparoscopista, no puedo menos que recordarlo. En los últimos años he tenido el placer y el honor de operar con el que fue hasta su jubilación jefe del servicio de cirugía del Hospital Católico de Ámsterdam, el doctor Miguel Ángel Cuesta Valentín. Con él he podido desarrollar y ampliar mis conocimientos en el campo de la cirugía mínimamente invasiva del estómago y del esófago y dedicar largas horas a charlar sobre multitud de temas con una persona de gran humanidad y conocimientos enciclopédicos. Quiero concluir este discurso con unas palabras que Albert Camus le dedicó a su maestro tras recibir el premio Nobel. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió, sin sus enseñanzas, no hubiera sucedido nada de esto. Pero me ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúa siempre vivo, que pese a los años no he dejado de ser un alumno agradecido. He dicho. Muchas gracias. Tiene la palabra para pronunciar el discurso de contestación en nombre de la corporación el ilustrísimo señor don Juan Rafael Cabrera Afonso. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señor recipiendario, damas y caballeros. Permítasenos expresar en nuestras primeras palabras el placer que entendemos corporativo de esta egregia institución por dos motivos antagónicos. El primero de ellos es la satisfacción que por un lado produce la vacante de un sillón académico, no exenta de tristeza. Satisfacción porque la lucidez mental y profesional de nuestro compañero de corporación, el ilustrísimo señor don Ricardo Miranda Muñoz Ortiz, le ha hecho tomar la decisión de, viendo algunas dificultades de desplazamiento para participar activamente en la vida académica, solicitar su pase a la clase de académico honorario en Buena Vida, dejando la vacante de su plaza de numerario
para que pudiera convocarse y otro colega con mayores posibilidades de actividad la ocupase. Y tristeza porque dejamos de contar en las labores de gobierno con una persona muy válida y comprometida, un profesional que ha dado mucho por la institución, por lo que solo podemos mostrar gratitud corporativa. El segundo motivo, decíamos antagónico al anterior, es de alegría, porque la academia se renueva, recibe savia vivificante con la incorporación solemne de un nuevo académico, el ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo Vallejo, que viene a aportar su participación activa en las múltiples labores a desarrollar. Decía nuestro maestro que las academias perdurarán mientras hayan profesionales que aporten el deseo y consecuente trabajo de mantenerla viva y con mayor o menor actividad según las circunstancias sociopolíticas de cada momento, superándolas como ocurriera durante el reinado de Fernando VII, durante el sexenio revolucionario, durante nuestra Segunda República y última guerra civil y durante las circunstancias actuales. El trabajo realizado con altas pericias y gratis et amore, condiciones estas asumidas por el cuerpo académico, garantizan la pervivencia contra viento y marea de una centenaria corporación como la nuestra, que siempre está presta a aportar su sapiencia de alto nivel en grado máximo. Tras los puntos anteriores que queríamos resaltar, permítasenos una digresión literaria. Barrio de la Viña, gaditano y carnavalero, años 60, una familia típica del momento, él trabajador de astilleros, ella dedicada a sus labores y a la atención de sus dos hijos. El menor estudiaría enfermería y es enfermero. El mayor hace sus primeros estudios en el Colegio La Salle La Viña para pasar luego al Colegio Mirandilla y realizar el bachillerato en el Instituto Columela ya en las Puertas de Tierra, con el campo hondo que dice la chiquillería, ese que la lluvia convertía su suelo en un fangal para satisfacción de nuestro muchacho en el chapoteo intencionado. Y acaba su bachillerato y piensa en qué estudiar, decantándose por medicina, por tres razones fundamentales. La primera, por gusto. La segunda, porque le gustaba su padre. La tercera, más concretamente, por el gusto de destripar cosas. Finaliza la carrera y andando el tiempo tiene un primer matrimonio que dura 15 años y del que nacen sus dos hijos, Estrella, anestesiólogo, y Adrián, ingeniero informático. Y uno segundo que perdura tras 23 años con Rosa, una médico como la anterior, a la que conoció por casualidad al ayudar a intervenirla quirúrgicamente. Entre las aficiones infanto-juveniles de nuestro hiperactivo muchacho está, yo no sé por qué esto no asegura, pero está el gusto por destripar cosas, especialmente aparatos, que posteriormente volvía a montar y siempre le sobraban piezas. Comprenderá nuestro auditorio que con estas tendencias uno se pregunte qué será nuestro joven del relato, pero la respuesta es lógica y sencilla: cirujano. Este relato, cuasi ficticio o nada ficticio, corresponde evidentemente a nuestro recipiendario de esta noche, el ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo Vallejo. No obstante, varios de nuestros académicos, entre los que se encuentra quien les habla, hemos sido intervenidos por él y podemos dar fe, creemos, que no se le ha sobrado ninguna pieza salvo la que iba a llevar. No hemos comentado con anterioridad otra de las aficiones de nuestro recipiendario, como son los libros, la literatura, aunque no la clásica asignatura de literatura y la arqueología. Es quizá por estas razones por las que cirujano en ciernes, ¿se oye por ahí atrás? Sí. Gracias. Por la que cirujano en ciernes, mientras realizaba la formación MIR, médico interno residente, empezó la realización de su tesis doctoral en la Cátedra de Historia de la Medicina bajo la dirección del añorado profesor y académico doctor Ojo Aviva sobre historia de la cirugía abdominal española en el positivismo 1842-1914, que defendió el 20 de septiembre de 1990 y con la que obtuvo la máxima calificación cum laude. Terminó finalmente su formación quirúrgica en fecha y a satisfacción, pues que fácilmente se le puede oír que, de no ser cirujano, no sé lo que hubiera sido, y confirma que se siente aún hoy muy lleno por su trabajo que le ha dado la vida, dice textualmente. Qué gran satisfacción trabajar en lo que le gusta.
Los profesionales que así conocemos, qué casualidad, suelen ser los elegidos por sus compañeros de profesión, sus colegas, como sus especialistas personales, de cabecera, podríamos decir, máximo reconocimiento de valía y de sapiencia profesional cuando un médico es elegido conscientemente por otro médico para que le visite. El ilustrísimo señor Mateo Vallejo, tras las emotivas y obligadas cuestiones previas, entra con su discurso en la consideración del término maestro, loable por añadidura, dado que con tal consideración no solo parece valorar la máxima influencia de un individuo personal y profesionalmente, sino in extenso a otros de los que ha recibido enseñanzas, bien directas por relación, contacto o trabajo, bien indirectas por sus lecturas, a veces para sus investigaciones como su tesis doctoral, bien por sus aficiones especialmente para conocer el devenir de su profesión, de su especialidad. Es por todo ello que no sorprende el título del discurso de ingreso del ilustrísimo señor don Francisco Mateo, los primeros maestros de la cirugía abdominal española, como ya hemos visto. Y tenemos para nosotros que aquí vuelca todo algo de lo aprendido con otros de sus maestros, como es situar en el contexto histórico y social el tema que va a abordar. Es por ello que tras plantear brevemente los inicios de la cirugía abdominal en España con sus importantes limitaciones técnicas a principios del siglo XIX, mencionando quiénes y en qué momento apuntan a la forma de superarlas, tras ello se refiere a su sociedad española contemporánea, puesto que sin su conocimiento es imposible un abordaje historiográficamente correcto de tal materia. Siglo maravilloso para la ciencia y técnica médicas que, a través de una lesión patognomónica, un signo, un síntoma, una mensuración instrumental o analítica, un germen, a través de ellos se consigue construir el edificio de la medicina y cirugía actuales. Todo lo mencionado se puede traducir del abordaje que nuestro recipiendario hace en los inicios de su tema en España, formación médica y situación sanitaria, lato sensu, tan criticada en 1907 por el doctor Rivera y Sanz mencionado en su discurso. Y puestos estos cimientos, el ilustrísimo señor Mateo Vallejo pasa a mencionar 5 profesionales, catedráticos todos ellos y algunos muy relacionados con nuestra facultad, como básicos en España para el arranque de una cirugía abdominal más científica, aunque aún le faltan al menos un par de avances técnicos, como son la hemoterapia y la antibioterapia, y a los que denomina como maestros de la cirugía abdominal, destacando especialmente entre ellos el mencionado doctor José Rivera y Sanz y el doctor don Salvador Cardenal y Fernández en Madrid y Barcelona respectivamente, quienes originarían sendas escuelas. Tras tal revisión, finaliza su discurso glosando a quienes considera sus maestros a lo largo de mi vida quirúrgica, dice, aunque es una lista abierta porque cree seguir aprendiendo día a día. Con esta encomiable actitud abierta al conocimiento y formación quirúrgico continuado, nada más iniciados sus estudios médicos en esta facultad en 1976, pasa 2 años, como ha dicho, como jefe de mesa en la asignatura de anatomía para poder hacer disección y empezar a conocer los entresijos del interior del cuerpo humano, según sus palabras textuales. Seguidamente, oposita para una plaza de alumno interno de cirugía, que por supuesto ganó, incorporándose a las guardias que entre los años 1980 y 1982 realizaba en el Hospital Moreno de Mora el doctor don Cristóbal Borges Sierra, a quien considera su primer maestro y quien le inició en las primeras curas, intervenciones, consultas e intercambio verbal básicos para su posterior especialidad. Y en 1980, también lo ha dicho ya acá un nuevo catedrático de cirugía, el doctor don Mariano Fernández Zumel Tapia, con el que se vinculó de inmediato colaborando en una serie de trabajos experimentales que estaba llevando a cabo, circunstancia importante, como se verá. Finaliza la carrera en su periodo de formación especialista en la antigua residencia de la Seguridad Social Fernando Zamacón. Tuvo allí la influencia de otros profesionales como el doctor don José Manuel Vaz Gallego, con el que perfeccionó sus conocimientos anatómicos. Tras la obtención del título de especialista, comienza a trabajar ya como cirujano con el mencionado doctor Fernández Zumel en el Hospital de Puerta Real. Permítasenos ahora una digresión histórico-médica. La mayor renovación quirúrgica española y a la postre también médica
tuvo lugar en el suelo en que estamos, de la mano del Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, concretamente de la mano y mente de sus creadores, don Juan Laconda y don Pedro Virgilio, y sus muchos colaboradores a mediados del siglo XVIII. Pues bien, el plan formativo realizado o plan de estudios exitoso proponía el camino que, sin saberlo, ha recorrido el ilustrísimo señor don Francisco Mateo Vallejo. Primero, una formación anatómica, disectiva, conocer el cuerpo humano anatómicamente hablando. Segundo, una formación en heridas y vendajes, realizando tuteladamente curas, suturas, cirugía menor, etc. Tercero, un conocimiento de la anatomía quirúrgica que busca las mejores y menos lesivas vías de abordaje a lo lesionado. Y finalmente, en cuarto lugar, la profundización teórico-práctica en el conocimiento quirúrgico. En el mencionado plan de estudios ilustrado, las asignaturas venían a denominarse, con alguna variación, anatomía, heridas y vendajes, anatomía quirúrgica y cirugía u operación de cirugía. Evidentemente se impartían algunas de ellas durante varios cursos y, por supuesto, complementadas con otras que proporcionaban la exquisita formación que obtenían los médicos cirujanos navales. Tales 4 niveles los escaló nuestro stipendiario mediante otros 4 momentos formativos. El primero mediante sus 2 años con disecciones como jefe de mesa en anatomía. El segundo mediante las guardias con su inicial maestro, doctor Borges. El tercero mediante su formación de especialista con el siguiente maestro, doctor Vázquez Callejo. Y el cuarto, cuasi definitivo, con su último maestro, el doctor Fernández Zúmer, con el que tuvo 2 etapas, la experimental y la profesional, pasando a ser su jefe y maestro más admirado y recordado, como ha repetido. Hemos dicho cuasi definitivo porque finalmente, como buen profesional, sigue aprendiendo. Por eso, en sus últimos años ha añadido a esta lista incompleta de maestros los doctores Medina Díez y Cuesta Valentín, no menores, sino más tardíos, entrando ya en la, a nuestro juicio, mal llamada superespecialización. Todo ello él lo ha mencionado y nosotros hemos hecho una relectura. El 28 de noviembre del 2013 recibimos en esta casa como académico correspondiente de mérito al ilustrísimo señor don Francisco Mateo Vallejo. Su discurso trató sobre hitos de la cirugía abdominal, un breve repaso histórico, en que no solo habló del pasado, sino también del futuro, que estamos ya tocando con la mano. El doctor Mateo ya era conocido en la corporación por el premio concedido en 1982 a su expediente de licenciado en nuestra Facultad de Medicina. Don Francisco Mateo Vallejo, como fácilmente se puede inferir, nació en Cádiz hace 64 años, estudió su carrera de Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina con diferentes calificaciones entre 1976 y 1982, en cuyo año obtiene el grado de licenciado con la máxima calificación de sobresaliente. En nuestra cátedra superó con matrícula de honor el curso de doctorado sobre bibliografía y documentación médica, metodología del trabajo científico, para posteriormente realizar en ella su tesis doctoral. Entre 1983 y 1988 se formó como especialista en cirugía general y del aparato digestivo en el que es actual Hospital Universitario Puerta del Mar. Allí es contratado a su final hasta 1990 para pasar al Hospital de Puerto Real como facultativo especialista de área hasta 1992, en que gana en concurso oposición plaza de especialista en el Servicio de Cirugía General del Hospital de Jerez de la Frontera, aunque se queda en Puerto Real en comisión de servicio hasta 1998, supliendo por enfermedad a su maestro doctor Fernández Zúmer en sus labores hospitalarias y docentes. Allí será jefe de servicio en funciones 1996-1998. Finalmente, en 1999 se incorpora a su plaza en el Hospital de Jerez de la Frontera, donde en 2005 ganará por oposición y será nombrado jefe de servicio de cirugía hasta 2013 y director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y del Aparato Digestivo 2008-2013. De su amplísimo currículum vitae profesional debemos recoger algunos datos como los siguientes. Es experto en calidad de instituciones sanitarias y inspección sanitaria por la uniformadora Escuela Andaluza de Salud Pública, realizados entre 2008 y 2009 y entre 2011 y 2012 respectivamente. Está acreditado con nivel de excelente en competencias profesionales de cirugía general y del aparato digestivo, 2011.
Ha participado en varios proyectos y grupos de trabajo sobre distintos aspectos de seguridad del paciente quirúrgico, así como ha sido evaluador de otros. Sobre experiencia docente, destaca que ha sido profesor asociado de Ciencias de la Salud de nuestra universidad durante al menos 23 años. Ha impartido o participado como docente en unos 60 cursos de doctorado, máster y especialización sobre su actividad quirúrgica, la mayoría, entre los que destacan los relacionados con la patología digestiva y cirugía laparoscópica, pero también en otros no tan quirúrgicos como los de organización y ética sanitaria y sobre metodología de los procesos asistenciales. En cuanto a experiencia investigadora, se puede resaltar ser investigador principal del Grupo Clínico Internacional Multicéntrico sobre el tratamiento del cáncer gástrico vías laparoscópica o abierta. Asimismo, ha publicado en distintos medios nacionales e internacionales en torno a 50 artículos como coautor, así como una docena de capítulos de libros sobre temas médicos, quirúrgicos o de propedéutica clínica. Igualmente ha participado activamente en reuniones científicas y congresos nacionales e internacionales. Se aproximan a los 3 centenares de aportaciones, la mayoría como comunicaciones y alrededor de la cuarta parte como ponente, abordando a nuestro juicio ampliamente la temática de la especialidad que se recoge en este curso impreso que se entregará al final de este año. Sus publicaciones personales o en colaboración, entre resúmenes, artículos de revista o capítulos de libros, superan el centenar, abordando la amplia panoplia quirúrgica y también utilizando los nuevos medios de difusión como internet, vídeo o fotografía, algunas de ellas premiadas como por ejemplo por la prestigiosa publicación Tiempos Médicos en 2001 sobre elefantiasis de miembro superior izquierdo por Fischer. Sus últimas publicaciones abordan temas quirúrgicos digestivos, laparoscópicos y de cirugía mínimamente invasiva, dando la impresión que son estos últimos campos los que más le gustan de su especialidad, quizá por lo novedoso y eficaz. De ahí que sea la temática que más abunda en el centenar y medio de cursos y reuniones científicas a los que ha asistido en nuestro país o fuera de él, y que de los múltiples méritos anejos a su currículum destaquen el ser miembro de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica o de la Asociación Española de Coloproctología. Finalmente, su prestigio da muestra que sea revisor o miembro del comité de redacción de revistas profesionales como Cirugía Andaluza o International Journal of Surgical Case Reports o International Journal of Surgery o Gaceta Sanitaria. Nuestra asignatura de Teoría, Método e Historia de la Medicina la iniciábamos explicando a nuestros alumnos que la medicina es ciencia, arte, ética y estética. 4 aspectos que tiene que asumir todo profesional médico que se precie para ejercer adecuadamente como tal. Cada una de estas parcelas se van sumando paulatinamente, poco a poco, aunque las dos últimas, y especialmente la estética, se tiene siempre de base integradora con las precedentes que se van incorporando a medida que uno se forma. Creemos que con lo dicho podemos colegir que el ilustrísimo señor don Francisco Mateo Vallejo, en su periplo vital profesional, ha adquirido cada uno de tales requisitos. Ha adquirido una ciencia y un arte que ejerce con la suficiente rectitud estética como para que le vuelvan a traer a este solar donde inició sus primeros pasos profesionales. Cuando en el boletín oficial de la provincia del 16 de septiembre de 2020 se convocó la plaza vacante de académico especialista en cirugía general y del aparato digestivo de nuestra Real Corporación, pensamos que el ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo y Vallejo tenía méritos más que suficientes para optar a ella, como esperamos haber puesto de manifiesto. Por ello, el 10 de diciembre siguiente, el Pleno de los señores académicos numerarios le eligió. Creemos que es un honor para esta Real Corporación recibir a un profesional con méritos propios de diversos tipos. Ha sido para nosotros una gran satisfacción elaborar este discurso de respuesta, como lo fue proponerle para esta plaza y luego votar. Ilustrísimo señor Mateo Vallejo, enhorabuena, bienvenido. Muchas gracias a todos.
va a proceder a la imposición de la medalla y entrega del título de académico de número al ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo Vallejo. Tendrá la amabilidad de aproximarse a la mesa. Saludará a todos sus nuevos compañeros de corporación y recibirá el abrazo. Tenga la amabilidad de incorporarse a la mesa. Tome asiento. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, ilustrísimo señor Mateo Vallejo, señoras y señores. Es un placer asistir al discurso de ingreso de un nuevo académico de número. Lo ha sido hoy con el ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo Vallejo. El placer al que me refería procede del hecho de que en dicho discurso el académico electo da muestras de su valía, no alejándose de las alabanzas realizadas por quien le presentara en su momento. Y sobre todo, que mantiene la línea de méritos que le ha hecho ser propuesto y finalmente elegido. Han oído las palabras, mezcla de cariño y sabiduría, del profesor Cabrera glosando los méritos de nuestro nuevo compañero de corporación. Y han participado del discurso que el doctor Mateo Vallejo ha realizado sobre un tema que permite varias interpretaciones, como mencionaré a continuación. El doctor Vallejo no se ha alejado ni un ápice de la línea trazada a lo largo de su meritoria carrera. Ha mezclado habilidosamente en su discurso tres de sus grandes características. Primera, gran cirujano y como tal conocedor de la práctica quirúrgica a lo largo del tiempo. Dos, hombre inquieto hacia la historia. Como bien recalcaba el doctor Cabrera, su tesis doctoral fue precisamente el análisis histórico de la cirugía española del positivismo. Tercera, profesional agradecido, no solo a aquellos a los que no conoció, pero que contribuyeron inicialmente al progreso científico de la cirugía abdominal, doctores Rivera y Sanz, Rubio y Gali, Cardenal, sino también de aquellos más recientes, nombres que han contribuido a la cirugía actual tal como la conocemos. Entre ellos, los doctores Bohórquez, Vázquez, Medina, Cuesta, y ha destacado justamente la figura de don Mariano Fernández Túnez. El abordaje del tema, no tanto desde las corrientes sociales que contribuyen a la historia médica, lo ha hecho a partir de figuras humanas. Este es un aspecto destacable porque lo humano permite apreciar los cambios producidos desde una mirada más particular, más cercana. He de mencionar, se ha hecho anteriormente y es de justicia, la figura de don Ricardo Miranda, académico honorario que ocupaba la plaza que actualmente va a ocupar el doctor Vallejo. Entre todas sus cualidades recuerdo su viva inteligencia, su sentido del humor, su buen hacer y la sabiduría para desvincularse de sus obligaciones antes de que el tiempo le obligara a ello. Suelo finalizar los actos de ingreso de académicos recordando que no solo reciben un honor, sino que adquieren la responsabilidad de contribuir al crecimiento de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y así lo hago con el ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo Vallejo. Sea bienvenido.
he dicho. Pónganse en pie, por favor. En nombre de Su Majestad el Rey, queda clausurado el curso 2023 de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Se levanta la sesión.